Bienvenidos a Historia de la Educación de Argentina y Latinoamérica. Hoy vamos a trabajar, vamos a explicar en estos minutos cómo hacer el trabajo final integrador de esta materia. Se aproxima el final de la materia, entonces le invitamos, como desde el principio, a ir pensando ese momento de significativo para ustedes para empezar a trabajar sobre sus autobiografías escolares. En este caso estamos viendo la que me tocó trabajar a mí cuando cursaba esta materia. Es un trabajo que requiere un poco también salirse de la estructura de la escritura académica. Es una escritura más libre. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para este trabajo práctico, ¿no? Para este trabajo final integrador, perdón. Bien, vamos. La autobiografía escolar, como nos dice Madrid, nos permite comprender el contexto educativo, político, social y cultural. Ustedes ya lo habrán leído a Madrid, entonces nos va configurando esta necesidad de construir la formación docente, de construir nuestras prácticas docentes a partir de contar nuestras trayectorias, aquellos hechos trascendentales en nuestras trayectorias escolares que de alguna manera nos permite poner en tensión, poner en debate, comprender las continuidades de esas tradiciones que estuvieron siendo protagonistas en ese hecho trascendental y que hoy en esa continuidad podemos analizar, ¿no? Y reflexionar sobre ese modelo que históricamente se construyó de docente, ¿no? Entonces la relación como género narrativo, relatar viene de relación, que es esa acción que nos permite, a través de contar algo a partir de un suceso que fue trascendente para mí, establecer correspondencias entre el contexto educativo transitado, o sea, ese momento de la historia que nos tocó transitar y que fue parte de nuestra trayectoria escolar, con la historia educativa de nuestro país y obviamente del contexto regional latinoamericano. Como bien dice la consigna, ustedes tienen que elegir un suceso que a ustedes les resulte trascendental, hacer una articulación con una de las unidades del programa que corresponde a cada corte histórico, y en ese corte histórico qué estaba pasando en alguno de los países latinoamericanos vecinos. Así que les invitamos a que presten atención, a que indaguen, a que busquen lo más posible en el programa. Apelamos sobre todo a la originalidad. Y acá, de vuelta, ¿por qué relatar? ¿Por qué una relación como forma de describir las relaciones entre lo histórico, eso que contamos como verdad histórica, como hecho histórico, cuando nos contamos a nosotros mismos
y a los demás, ¿no? Y cómo eso influyó en nuestra experiencia, en nuestras expectativas sobre la práctica docente, las interacciones que fuimos haciendo a lo largo de nuestras trayectorias escolares, las suposiciones con las que venimos y obviamente los sueños, porque también ahí acá juega la expectativa como parte de qué clase de docente quiero ser, ¿no? Entonces estas narrativas nuestras de relación nos pueden dar, puede dar forma a nuestro concepto de realidad educativa y de quiénes somos y por qué estamos debatiendo sobre la educación. En este caso, yo hice el colegio primario, que es donde contextualizo mi hecho trascendente. Yo hice la escuela primaria en el Instituto San Miguel, que es una escuela privada, pública, de gestión privada, gestionada por la Orden Salesiana, es decir, que es una escuela confesional. Y el contexto de la unidad que tomé fue la década de los 60 en esa particularidad del gobierno de Ilía, donde se ponen en discusión y en tensión la educación pública y la educación privada, ¿no? ¿Por qué hago esa correlación? Porque yo sentía, o por lo menos como había configurado esa, ese relato a partir de que en séptimo grado, cuando se estaba empezando a aplicar, o ya estaba en aplicación, mejor dicho, la Ley Federal de Educación, empezábamos a tener profesores. Y a mí me pasa algo con la profesora de inglés. Entonces, estas discusiones sobre el neoliberalismo y que también puso en tensión de vuelta la educación pública versus la educación privada. Y en eso tensiono y debato, pero no a la manera académica, sino desde un lugar más creativo, más ingenioso, describiendo, explicando, haciendo juegos de disociaciones, poniéndole un condimento ficcional, como para que se entienda de qué estamos tratando de contar, ¿no? No, no es cuento y no más. El cuento siempre tiene condimentos, tiene elementos, hay un protagonista, hay un antagonista, siempre contamos con elementos que son mágicos, pero que tienen que ver con la realidad, ¿no? Entonces, en estas tensiones y debates va a estar sobre 3 puntos, que es la financiación de la educación pública, la privatización de la enseñanza, que ya lo hemos visto, y el rol del Estado en la educación, ¿no? No quiero entrar mucho en estos detalles porque ustedes esto ya lo trabajaron. Lo que fue la reforma educativa de los 90, o sea, esta cuestión, esta relación entre lo anecdótico, el relato y la información histórica que se va dando, ¿no? Y a la vez, ¿qué va sucediendo en Brasil en esa década del 60, ¿no? En ese momento de ese corte histórico que tomé, que correspondía a una de las unidades, en este caso Brasil, con el milagro brasileño, donde también estaba en discusión
la enseñanza pública, la privatización de la enseñanza, que giraba en función eh, de los factores económicos a la educación, ¿no? Y por último, retomen desde las continuidades que ustedes consideren, en este caso el enfoque neoliberal, qué hay de ese relato a ese momento histórico, a ese momento histórico que estaba pasando en otro país de Latinoamérica, con ustedes, con sus prácticas, ¿no? Eh, Esto, por ejemplo, son ejemplos que lo tomo de ejemplo, que esto es lo que trabajé yo, y bueno, los invito a que trabajen en sus TIF y nos vemos próximamente para encontrarnos en la mesa de examen.